Bueno, entonces damos la bienvenida a esta segunda lección de este curso, Principios Eternos para sobrellevar desafíos. Entonces, vimos la anterior clase cuál es nuestro propósito, ¿no? Y vimos de qué manera al conocer ese propósito es importante entender la función que cumplen los desafíos, ¿ya? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es comprender un poco un principio muy importante, un don, el albedrío, y la relación que tiene este don con los desafíos que enfrentamos. ¿Ya? Les había mandado un enlace para que estudien un poco sobre el albedrío, pero la idea es que entendamos al momento de ejercer el albedrío, de que podemos tomar la decisión sobre qué acciones seguir o qué camino seguir, pero lo que no podemos hacer es decidir las consecuencias que tiene cada una de nuestras decisiones o acciones. Muchas veces los desafíos vienen a consecuencia de algunas decisiones o acciones que hemos tomado, pero no siempre es acciones o decisiones nuestras. Lo que también vamos a aprender es que muchas veces los desafíos que pasamos vienen a consecuencia del albedrío de las otras personas, o sea, de las decisiones y acciones que tomaron otras personas, y a veces eso nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, es importante entender esa situación, ¿no? De ambos lados, y vamos a tener algunos principios relacionados con ese tema y cómo poder sobrellevar los desafíos comprendiendo nuestro albedrío. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a empezar con algunas preguntas respecto a la asignación que leyeron. ¿Qué aprendieron sobre el albedrío en la asignación que les mandé? ¿Alguno de ustedes pudo leerlo? A veces tengo el desafío ese de que lo lean. ¿Ninguno? Ahí en Zoom, ¿alguno de ustedes pudo leerlo? Disculpe, hermano, nosotros no nos habíamos inscrito para poder entrar al grupo. Perfecto. Entonces, yo los voy a ir incluyendo. Si no están en la lista, por favor, aprovechen para poner sus nombres y su teléfono al final para que los incluyan, ¿ya? Pero, a ver si alguien en Zoom pudo estudiarlo. Me voy a ir directamente. Siempre les voy a mandar una asignación. Les prometo que si ustedes revisan la asignación previa a la clase, van a poder comprender más cosas, van a poder disfrutar mejor del tema. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a pedir que me ayude leyendo. A ver, Frida, ayúdanos leyendo un poco lo que está en la pantalla. Claro que sí, buenas noches. Bueno, El albedrío y creo que está sin micrófono, Frida. A ver. Escuchamos, Frida. Ay, ¿ahora sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora, Ok, el ahora sí, albedrío es ahora la sí, ahora sí. capacidad y el privilegio que Dios nos da de escoger y actuar por nosotros mismos. El albedrío es esencial en el plan de salvación. Sin él no podríamos aprender ni progresar. Nosotros somos libres de escoger la verdad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. Según la cautividad y el...
Excelente, Frida, gracias por ayudarnos. Entonces, sobre este tema del albedrío, ¿qué les llama la atención en esta declaración? A mí me gusta que dice la palabra privilegio. ¿Por qué te llama la atención eso? Me parece importante, ¿no? Lo que tú resaltes. Porque el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de tener albedrío significa que tenemos el privilegio de tener la capacidad de llegar a ser como Dios. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra frase que resalte para usted sobre el albedrío? La parte que dice, sin él no podríamos aprender y progresar. Entonces, porque nosotros como que al ir eligiendo y eligiendo muchas veces, nosotros ejercemos esa capacidad de elegir, o sea, elegir bien. Obviamente en ese proceso nos equivocamos también, pero al final hay un mensaje cierto de Biblia que habla acerca de la guía del espíritu, de la luz del espíritu y todo eso. Entonces, como que a la misma vez el Señor nos ha dado maneras de poder direccionar bien ese entendimiento. Cierto. Pues van entendiendo, recuerden que el curso es cómo sobrellevar nuestros desafíos, ¿no? Entonces, y vamos a aprender algunos principios. Pero tengo que entender muy bien cómo actúa el albedrío en frente a los desafíos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa relación es muy importante. A ver, ¿alguien en Zoom que me ayude leyendo? ¿Algún voluntario en Zoom? Yo, hermano. Gracias. Muy bien, entonces dice, el Señor ha dicho que todos somos responsables de nuestros motivos, aptitudes, deseos y hechos. Aunque somos libres de elegir nuestro curso de acción, no somos libres de escoger la consecuencia que conllevan nuestras acciones, las cuales, ya sean buenas o malas, serán el resultado natural de cualquier decisión que tomemos. Entonces, escojan un par para poder comprender un poco mejor algunas verdades sobre el albedrío. Lo siento. La idea es que mientras ustedes están estudiando esas escrituras, que elijan solamente dos, ¿ya? Mientras están estudiando, traten de identificar cómo esas verdades sobre el albedrío pueden ayudarles a enfrentar desafíos, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ir por algunos grupos. Alma, a ver. ¿Qué te llamó la atención de lo que conversaron en tu grupo? ¿De qué manera esas verdades podrían ser de ayuda al momento de sobrellevar desafíos? Hubo algo que me gustó mucho que dijo Marla, que yo leyendo tenía sin convenio y hablaba un poco acerca de poder ser nuestros propios agentes. Y él dio un ejemplo muy bueno que me gustó, que es como nosotros decidimos, ¿cierto? Y en algunas circunstancias, por ejemplo, él dio la opción de enojarnos. Si nosotros tenemos como algún problema o algo, los que elegimos enojarnos, ¿cierto? Relacionarnos de diferentes maneras, somos nosotros. Porque Satanás va a tentarnos, pero el quien, por eso la ciudad de la última palabra somos nosotros. Eso no somos. Gracias, muy bien. Ahí, Kevin, ¿qué analizaron en tu grupo? ¿Qué les llamó la atención? Claro que yo sentía que las dos que escogiera que estaban conectadas era la de Pedro 10 y 11 y la de Ecumenio 101 y 78. En Pedro dice que hay que ser firme en la vocación y en la elección que tengamos. Y en los Ecumenio dice que vamos a ser juzgados en el día del juicio final por las decisiones que tomemos. ¿Cómo esas verdades te ayudan al momento de sobrellevar el desafío? Supongo que
Y gracias a esto tener más conciencia, por así decir, sobre las decisiones que tomo. Que no, que pase lo que pase, ya sea bueno o malo, el día del juicio no voy a ser juzgado porque he hecho. Por hacer esto. Excelente, muy bien. A ver, ahí en Zoom, compartan también algunos de ustedes lo que analizaron en grupo. A ver, ¿quién me comparte lo que pudieron analizar en grupo? Guadalupe, ¿pudiste escuchar algo en tu grupo? Sí, hermana, justo compartieron la escritura de doctrinas y convenios. Entonces, en esta escritura lo que llamó la atención fue que, pues, de acuerdo al albedrío que nosotros utilicemos, vamos a responder o vamos a ser juzgados al momento del juicio, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras propias obras, es que vamos a tener como tal vez una recompensa al final, ¿no? Basado en las verdades que aprendiste, ¿cómo completarías un principio que te inspire a tener fe en la voluntad de Dios y en Jesucristo al enfrentar desafíos? Pues esa es la idea. ¿Cómo completarías un principio que te inspire a tener fe en Jesucristo al momento de enfrentar desafíos? ¿Ya? Basado en las verdades que han aprendido. ¿Cómo completarían un principio, no? Utilizando eso, por ejemplo, mi fe en Jesucristo se fortalece o se edifica al saber que, digamos, ¿no? ¿Cómo completarían basado en la escritura que han elegido? Una de ellas. ¿Alguno de ustedes se anima? Como ejercicio para los demás. Pero yo le voy a ayudar. ¿Quién quiere ayuda? A ver, Kevin, tú escogiste una, la de Pedro, me dijiste, ¿no? Puedes volver a leer, por favor. Miren, la idea es que hagan este ejercicio. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a vos, porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se dan cuenta y dice que si hacemos firme nuestra vocación, o sea, si hacemos firme la decisión que ya hemos tomado, digamos, de seguir al Señor, si hacemos firme eso, no caeremos y hay una promesa más. Y podemos entrar, algo así, ¿sí? Ampliamente la entrada en el reino del Señor Jesús. Podemos entrar al reino eterno. Entonces, ahí nos está dando esa promesa, si hacemos firme nuestra vocación, ¿no? Cuando está empezando algún desafío, alguna tentación o alguna... Si somos firmes en las cosas que hemos decidido hacer, hay esas promesas, ¿no? De que no caeremos y de que podremos entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo completarías qué? Mi fe en Jesucristo se edifica al saber que Y si toma las decisiones correctas, caerá a Dios. exacto, ¿no? Entonces, ahora, siguiendo ese ejercicio, ¿cómo completarían con otras verdades que ustedes han encontrado? ¿Otro voluntario? A ver, María, adelante. Mi fe en Jesucristo se edifica al saber que es necesario, es menester que pasemos por lo amargo para poder conocer a Dios. Que muchas veces cuando estamos pasando por momentos malos o desafíos, pensamos el por qué, si estoy haciendo todo bien, no debería pasar por esta situación, ¿no? Pero en esta escritura nos dice que es parte del plan del Señor, ¿no? Que nosotros podamos pasar por esos desafíos para que al momento podamos reconocer más las bendiciones del Señor. Correcto, muy bien, María, muy buena. Me gustaría que compartan ahí en su mesa qué experiencias han tenido al seguir alguna de esas verdades.
¿Alguna vez ustedes, de las escrituras que escogieron, han tenido alguna experiencia que esté relacionada con esa escritura? Ahora vamos a analizar con una perspectiva eterna algunas verdades y vamos a pedir a alguien en Zoom que me ayude leyendo, por favor. ¿Quién no ha leído todavía en Zoom? Si me puede ayudar con esta lectura. Lo de la diapositiva, hermano. Sí, por favor, gracias. Ya. La mayoría de ustedes están familiarizados con Alicia, de la novela clásica de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Recordarán que llega a un cruce con dos caminos ante ella. Cada uno sigue hacia adelante, pero van en direcciones opuestas. Al considerar qué camino tomar, la confronta el gato de Cheshire, a quien Alicia pregunta, ¿qué camino debo seguir? El gato contesta, eso depende de dónde quieres ir. Si no sabes a dónde quieres ir, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Enseñanza, ¿no? ¿Por qué es importante esto al momento de enfrentar desafíos? Hermano, Sí, yo creo porque, como dice ahí, ¿no? Ya sabemos a dónde queremos llegar. Y las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen que ser conforme a nuestra meta, ¿no? Si queremos llegar de nuevo a vivir con nuestro Padre Celestial, tenemos que esforzarnos y hacer las cosas bien acá, ¿no? En este momento, en este preciso momento. Esforzarnos todos los días de nuestra vida. Intentar mejorar en todos los aspectos, porque nadie es perfecto, ¿no? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero mejorar, el Padre Celestial conoce los deseos de nuestro corazón, ¿no? Él sabe lo mucho que deseamos volver a su presencia. Entonces, él ve nuestro esfuerzo, ¿no? Él ve que queremos seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que él sabe mediante eso, que nosotros realmente lo amamos, ¿no? Por todo lo que pasamos acá. En cambio, a diferencia he conocido a muchas personas que no saben, digamos, cuál es el propósito de esta vida, ¿no? Ni saben qué es lo que pasa después de la muerte también. Y es más complicado para ellos, ¿no? Pero pues nuestro deber como miembro de la iglesia también es como apoyar en la obra misional, ¿no? Y poder ayudar a que esas personas puedan conocer la verdad. Gente, lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces, cuando estamos enfrentando cualquier tipo de desafío y dificultad, tengo que tener claro a dónde es que tengo que ir, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar mucho. ¿Alguna otra persona que me ayude leyendo la siguiente diapositiva ahí en Zoom? Yo, hermano, Por favor. aunque es fundamental que escojamos sabiamente, habrá momentos en los que tomaremos decisiones insensatas. El don del arrepentimiento que proporciona el Salvador nos permite corregir nuestro rumbo para regresar al camino que nos llevará a esa gloria celestial que buscamos. Es importante saber esto. ¿Cómo estás relacionado con nuestros desafíos? Creo que parte de la vida es que sí o sí, como querramos o no querramos, pues vamos a cometer errores. Es parte incluso de nuestra naturaleza, el cometer errores. Si no, debemos pues siempre estar agradecidos de que en este maravilloso plan que el Señor creó, pues como centro está a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Porque sí vamos a cometer errores. Entonces es bonito, podemos verlo desde un lado de agradecimiento, sabiendo de que el Señor sí desea y ha dado, por lo tanto, un medio que es Jesucristo y su expiación, su misericordia y su gracia
para que podamos volver a la presencia de Dios. Cierto, gracias. Entonces, si bien nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado estas circunstancias con diferentes desafíos, que recuerden que como la anterior clase, este mundo tiene ese tipo de dificultades. No es que el Señor esté especialmente poniéndoles alguna dificultad específica, ¿no? Este mundo es así, ¿ya? A través de eso permite que tengamos experiencias y si en algunas hemos cometido errores, Él permite que podamos corregir esto, ¿no? Esperando que hayamos aprendido lecciones de valor para nosotros, ¿no? Y gracias a este don del arrepentimiento que nos da, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos eso. Ahora les voy a pedir que me ayuden leyendo. ¿Cómo te llamas, perdón? Sí. María, María, ¿me puedes ayudar leyendo? decisiones para la eternidad. Mis queridos hermanos y hermanas, cada día es un día de decisiones. El presidente Thomas Monson nos ha enseñado que las decisiones determinan el destino. El uso sabio de la libertad para tomar sus propias decisiones es crucial para su crecimiento espiritual. Ahora y en la eternidad nunca serán demasiado jóvenes para aprender ni desanimados Demasiado y bien. demasiado viejos para cambiar. El deseo que tienen de aprender y de cambiar proviene del anhelo divinamente infundido de progresar eternamente. Cada día brinda la oportunidad de tomar decisiones para la eternidad. Ahora, tomamos decisiones y hemos aprendido algo. Mira lo que nos va a enseñar el Elder Uchtdorf. ¿Alguien en Zoom que me ayude leyendo? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Yo, hermano, Gracias. debido a que Dios les ha dado su albedrío, hay muchas direcciones que pueden elegir y aún llevar una vida plena. La vida terrenal es una historia abierta donde ustedes eligen su propia aventura. Tienen mandamientos, tienen convenios, tienen consejos proféticos inspirados y tienen el don del Espíritu Santo. Eso es más que suficiente para guiarlos a la felicidad terrenal y gozo eterno. Más allá de eso, no se desesperen si toman decisiones que son menos que perfectas. Así es como aprenden. Eso es parte de la aventura. ¿A qué le llama la atención de esta enseñanza? Que el Padre Celestial a nosotros nos ha dado también las sendas para que nosotros podamos decidir. Yo pude leer en Doctrinas y Convenio 29, que decía que el Padre no nos ha mandado acá sin darnos mandamientos. Para ello nos da mandamientos, convenios, para que nosotros podamos guiarnos para volver a Él. Perfecto. Ahora, es importante que entendamos que no solamente, o sea, hay muchas decisiones que podemos tomar y todas son buenas, no necesariamente solo una, digamos. O sea, al ejercer nuestro albedrío hay muchas cosas que podemos decidir hacerlas y está bien. Ahora, cuando hablamos del albedrío hay algunas cosas que tenemos que entender. De amarillo, si me olvido. Lucero, ayúdame, por favor. No tiene su tiempo. Debido a la existencia de elementos sobre los que no tenemos control alguno, no podemos planificar ni llevar a cabo todo lo que deseamos. Viviremos muchas cosas importantes que no habíamos incluido en nuestros planes, y no todas ellas serán bienvenidas. Aunque nuestros deseos más justos tal vez no se realicen o se hagan realidad de diversos modos en momentos diferentes de aquellos esperados. ¿Qué les llama la atención de esta enseñanza del presidente Oaks?
No todo sale como planeamos, ¿Por qué? porque nuestro propósito es uno y el propósito de Dios es otro, y no sabemos. A ver, esa parte analiza bien. ¿Es que es el propósito de Dios? Sí, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. A ver, vamos a analizar eso. A veces es interesante. No todas las cosas salen como planeamos. Pero ¿por qué no todas las cosas a veces salen como planeamos? A ver, vamos a ver algún ejemplo que nos va a pasar. Ayúdame leyendo, por favor. Claro que sí. Por ejemplo, no podemos tener la seguridad de que nos casaremos tan pronto como quisiéramos. Además, un matrimonio que pudiera parecernos oportuno a nosotros puede o no convertirse en una bendición. El logro de ciertas metas importantes en nuestra vida está sujeto a algo más que el tiempo del Señor. Algunas de esas metas están sujetas también al albedrío de los demás. ¿Cómo te ayuda esto? Con lo que me estabas comentando. ¿Por qué a veces algunas cosas no salen como esperaba? Porque las decisiones que tomamos no siempre pueden ser buenas, pero tampoco malas. A veces tomamos una decisión y nos arriesgamos sin ver la consecuencia más allá, solamente por instinto. Yo sé que me va a ir bien, pero ¿De qué depende? depende de nosotros. ¿Todo depende de nosotros? De la... Estamos sujetos al albedrío de la otra persona. Correcto. A veces hay elementos sobre los cuales no tengo yo control. Eso es lo que quiere ya. A veces yo quiero hacer algo, pero depende de la decisión de la otra persona. La otra persona no quiere casarse conmigo. ¿Cierto? Y yo esperaba eso, ¿no? Ahora he ayunado, no sé, 40 días y todo. Pero no, ¿no? Y a veces a algunas personas, porque no les sale bien las cosas, ¿a quién le culpan? Adiós. A Dios, ¿no? Le daban culpa al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos a veces entender. A ver, no sé si hay... Esto, justamente, eso es lo que necesito entender. ¿Alguien en Zoom me ayuda leyendo esto? Yo puedo. Adelante. Oposición en todas las cosas. Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas, como lo hizo en beneficio del pueblo de Alma en la tierra de Elam. Algo que no va a hacer Dios es, ¿cómo podríamos decir? Afectar el albedrío de la otra persona. No le va a decir a Paulita, no, Paulita, tienes que casarte con... Mira, él la quiere. No, eso es albedrío. De usted depende. Entonces, lo que no va a hacer el padre es forzar el albedrío que tiene la otra persona. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes se esfuerzan, son miembros, pero su jefe los despide. Está ejerciendo su albedrío. ¿Y por qué le culpamos a Dios? Le agarramos y decimos, ah, mira, me has hecho perder mi trabajo. Hay elementos sobre los cuales no tenemos control. Pero ¿qué hace el Señor? Dice, más bien, si acudimos a Él, ¿qué dice que hace? Creo que está en la anterior. Lo que hace es nos aligera, nos fortalece, nos ayuda. Eso sí puede hacer. Entonces, eso yo necesito entender al momento de enfrentar desafíos. Porque a veces eso creo que yo me olvido, ¿no? Y tiendo a veces a murmurar cuando las cosas no salen como yo esperaba. Entonces, tengo que entender que hay elementos sobre los cuales yo no tengo control. Y hay cosas que el padre no va a hacer, no va a obligarle a una persona a actuar de alguna manera. Puede invitarle a actuar. Puede ablandarle su corazón.
Pero al final, quien decide cómo hacer las cosas es, Hermano Moya, sí, yo no sé si infringir también el albedrío en ciertas circunstancias, como por ejemplo la muerte de un ser querido o enfermedades, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en esta semana yo conocí una familia que falleció su esposo y su hijo está enfermo, ¿no? Muy enfermo, y ella era ama de casa, ¿no? Una, una circunstancia muy, muy dura, ¿no? Para ella, una mamá. Entonces muchas veces, digamos que ella no eligió ese estado, esa circunstancia, ¿no? Pero el Señor, por alguna razón que todavía nosotros no comprendemos, le ha hecho esa prueba, ¿no? y gracias por traer ese ejemplo, Andrés. Siempre aprovecho estas situaciones para aclarar algo que pienso que es muy importante. Creo que una cosa en la primera frase lo dije, pero el hecho de que nuestro Padre Celestial nos ha permitido aprender en este mundo, en estas circunstancias donde es un mundo donde somos mortales, estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a dolores. Esas son las características de este mundo, ¿ya? Vivimos bajo esas circunstancias y el Padre nos permite vivir bajo eso porque hay cosas que vamos a aprender de ese tipo de experiencias, ¿no? Pero el hecho de que haya esas circunstancias, nunca piensen que el Padre está detrás de una enfermedad o de un accidente o de algo específico que les esté lastimando. No, nuestro Padre Celestial no es así. No está detrás de la muerte de un ser querido, no está detrás de una enfermedad que están pasando, no está detrás de la pérdida de un trabajo o de que les despidan. No está ahí el Padre, porque a veces escucho ese comentario, ¿no? El Señor me está probando, ¿no? Con esto, ya. A veces relacionamos eso y es incorrecto. La verdadera prueba, y lo vimos en la anterior clase, es cuando dice el Señor, recuerda, ¿no? Y con esto los probaremos. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo continúa? Y con esto los probaremos. Para ver si Harán todas las cosas que el Señor, su Dios les mandare. O sea, la prueba no es la enfermedad, la prueba no es el accidente, la prueba no es la pérdida del empleo. La prueba es si en estas circunstancias hacemos lo que el Señor nos manda, si confiamos en Él, si seguimos sus enseñanzas, porque para pasar todas estas cosas, el Señor ya nos ha dejado guías. Ya nos ha dicho, por ejemplo, qué hacemos en ciertas circunstancias, solo que tenemos que buscarlas. Yo les estoy mostrando esas guías en este curso. Pero están ustedes decidir confiar o no, ¿no? Pero nunca piensen, por favor, que detrás de una enfermedad o detrás del COVID esté el Padre intencionalmente haciendo algo. No. El mundo tiene esa circunstancia. Alguien tomó su decisión y bebió ese día, decidió conducir ese día y ese día accidentó a alguien que yo quería. Ejerció erróneamente su albedrío esa persona y le afectó a alguien. No es que Dios está ahí, estamos sujetos a ese tipo de circunstancias. A alguien empezó a hacer cosas con experimentos con virus, se le escapó y sufrimos las consecuencias. No está detrás de eso Dios. No sé si me entienden. Eso es muy importante que yo lo separe. ¿Está bien? No sé si Andrés te ayudé con lo que comenté. Sí, la verdad. Solo piensen que tienen un Padre amoroso, que los ama individualmente a ustedes. Nunca Él se gozaría en alguna aflicción que están pasando.
Yo en mi imperfección como padre, yo tengo unos hijos que están estudiando afuera. Y a veces pienso, oh, me gustaría estar con ellos, me gustaría vivir allá, darles todas las comunidades y que no pasen muchas aflicciones que ellos están pasando. Como padre me gustaría que, pero a veces también veo y digo, me pongo triste, ¿no? Por lo que están pasando. Pero entiendo que a través de esas aflicciones también ellos están aprendiendo cosas que va a ser de valor para sus vidas. ¿Bien? Entonces, no es que el padre desea que ustedes pasen cierta situación. Este mundo tiene esa circunstancia, pero debido al amor que Él tiene por cada uno de nosotros, su mano de alguna manera siempre se hace presente para consolarnos, para guiarnos y se hace más fuerte cuando acudimos a Él en medio de esa dificultad, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer en estas situaciones donde a veces no tenemos control sobre ciertos elementos? ¿Qué nos enseña el presidente Ogos? ¿Alguien en Zoom que me ayude a leer lo que enseña el presidente Ogos? Yo, Gracias. perdón. Todo tiene su tiempo. Conferencia General de octubre de 2003. ¿Qué se debe hacer mientras tanto? La fe en el Señor Jesucristo nos prepara para aquello que nos depare la vida, para reaccionar para reaccionar correctamente ante las oportunidades que se nos presenten, aprovecharnos de las que recibimos y superar las decepciones de las que perdemos. Al ejercer esa fe, debemos comprometernos en cuanto a cuáles serán las prioridades y las normas que seguiremos en circunstancias o cuestiones que nos controlamos y debemos persistir fielmente en dichosos compromisos sin importar lo que nos suceda a causa del albedrío de los demás. Alice, ¿qué frase le llama la atención de esta enseñanza del presidente Ogos? ¿Qué debemos hacer frente a estas circunstancias en las que vivimos, donde hay elementos sobre los que no tenemos control? ¿Qué le llama la atención de esta enseñanza del presidente? Ahí mismo dice que debemos persistir fielmente en dichos compromisos sin importar lo que nos suceda a causa del albedrío de los demás. Me llama la atención esa parte que me parece muy buena. ¿Aló? ¿Por qué te resaltaste esa parte que me parece muy bien, ¿no? ¿Por qué a ti te llama la atención? Porque a veces tenemos, ¿cómo lo puedo explicar? Puedo poner como ejemplo, a ver, yo antes, con mi familia había problemas, entonces yo no me sentía digna, por decirlo así, de ir yo a la iglesia. Entonces ahí es como que entra el persistir. O sea, no, lo que haga mi familia no debe importarme a mí, porque yo estoy yendo a la iglesia por mí, no por ellos. Ah, ya sé que... Gracias por compartir eso, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra enseñanza que les llame la atención? Que la fe en el Señor Jesucristo nos prepara para aquello que nos depare en la vida. O sea, que la fe es fundamental en todo, que gracias a eso es que podemos llegar a creer más en Jesucristo, a confiar más en Él y al ejercer esa fe vamos a poder sentirnos más tranquilos y no preocuparnos por lo que depara el futuro, sino que dejar que el plan fluya y solamente ir creciendo más esa fe y fortaleciéndola
yendo a la iglesia, orando y leyendo y demás cosas. Pero más que nada, que la fe sea lo primero, que por algo es el primer principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Cierto. Por eso es que es importante que entendamos negociar este tema del albedrío, porque eso permite que mi fe en Jesucristo se edifica al saber, recuerdan, ¿no? El ejercicio que hemos hecho, ¿no? Algo que también me llama la atención, bueno, me llama la atención de lo que estamos leyendo, es que la fe en Jesucristo prácticamente nos hace valientes al tomar decisiones en esta vida. Cuando somos valientes es cuando ejercemos esa fe y nos arriesgamos a hacer cosas que no habituamos a hacer, porque sabemos y confiamos que Jesucristo está con nosotros y que lo que sabemos del Evangelio nos puede fortalecer si nos caemos. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Como todo tiene su tiempo, es cierto, pero la fe da poder. Eso lo he escuchado y me gusta porque sí es cierto, que nos hace valientes y, y nos ayuda a crecer. Excelente, gracias. Y las cosas que aprendemos, la idea es que veamos, como nos dijo el profeta Nelson en la última conferencia, vean las cosas con ojos celestiales. Entonces, al ver los desafíos, ver con ojos celestiales es lo que le dijo el Señor al profeta José Smith, ¿no? Cuando se estaba quejando en la cárcel. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo el Señor? Mientras el profeta se quejaba, le dijo, ¿hasta cuándo vas a permitir que estas cosas sigan así, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién recuerda? Bueno, Está por un breve momento. Entonces sí, lo sobrellevas bien, serás exaltado. Entonces, aprendamos a sobrellevar muchas de estas cosas. Porque entendemos el plan. Como algunos de ustedes creo que escogió, creo que Marineder, muchas veces nos va a servir de mucha experiencia el saber cómo es lo amargo para apreciar lo que es dulce. Hay cosas que no aprenderíamos si no hubiera ese tipo de experiencia. Y van a ser de mucho valor, no solo en esta vida, sino para la eternidad. Entonces, vean las cosas con ojos celestiales. No se queden en el problema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración y pediremos en esta oportunidad que nos ayude a ver, vamos a pedir que nos ayude con la oración Brenda, pero antes de dar la oración, ¿alguno de ustedes que les gustaría compartir cómo estas verdades que hemos aprendido hoy día de alguna manera han sido de ayuda para ustedes? ¿Alguien que sienta que lo que ha aprendido en esta clase ha sido significativamente de mucha ayuda? ¿O en Zoom, alguno de ustedes ha sentido de mucha ayuda lo que hemos aprendido hoy día? Yo creo que el recordar que estamos sujetos y deben respetar el albedrío de la otra persona es algo que me llamó la atención, porque a veces nosotros, como decía, no podemos predecir lo que va a pasar de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino a lo que el Señor quiere y lo que la otra persona también decide. Gracias. Bueno, a mí me ayudó mucho en tomar la decisión antes de que suceda alguna cosa que yo no pueda controlar. Tomar una decisión basándome en la fe, como decía aquí el elder Dalian H. Ox, ¿no? Y comprometerme a hacer concerniente a la fe, ¿no?
para que cuando ya llega a una circunstancia difícil o complicada o que yo no pueda controlar, yo pueda tener ese patrón de seguir adelante, ¿no? No importa lo que suceda. Gracias, André. Muchas gracias. Yo, hermano, Sí. me gustó mucho las palabras que usted dijo sobre que estamos en estas dietas para pasar por todo tipo de dolor. Entonces, me gustó la parte que dijo, todo dolor que tengamos, la prueba no es ese dolor, todo lo que nos pasa, sino cómo lo vamos a hacer. Si vamos a ser capaces de seguir siendo obedientes o de más bien retroceder para atrás y echarle la culpa así, que es lo que mayormente solemos hacer, ¿no? Entonces, el saber que la prueba está en la decisión que yo vaya a tomar en ese momento, entonces me cambió un poquito el tema de verlo, ¿no? Antes. Entonces, la fe conlleva mucho en el tratamiento de ser, si nosotros conocemos el propósito del Salvador, propósito en el cual nosotros estamos aquí, creo que poco a poco vamos a ir cambiando, ¿no? Poco a poco vamos a ir tomándolo más en nombre de Jesucristo. Entonces, nosotros pasar por todo lo que Él pasó fue difícil, pero lo maravilloso es que Él actuó con sabiduría. Y el desafío para mí siempre es el actuar con sabiduría, no actuar por actuar, sino hacerlo como lo hizo Él. Eso. Gracias. Muchas gracias.